Ok, entonces esos son los momentos de volteo que tuvieron que haber llegado de acuerdo a las descargas verticales que ya teníamos calculadas. Son solo 3 y tienen que ser las correspondientes a la combinación 2. ¿Sí? El cortante basal que se va a tener en la dirección de X y el cortante basal que se tiene en la dirección Y. De acuerdo al coeficiente sísmico que, digamos, ahí nos lo sacamos un poquito de la manga, pero sabiendo que en una dirección era más flexible con respecto al otro sentido. Una vez con eso, ya podemos calcular lo que era el momento de volteo en la dirección X y en la dirección Y. Recuerden que los momentos de volteo para la dirección X tiene que ser considerando el cortante basal en la dirección de Y, y para el momento de volteo en Y tiene que considerarse el cortante basal en X. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, se supone que esto no tendría que tener ningún problema porque ya lo habíamos visto en otras clases. Para copiarlo en el archivo que estábamos trabajando. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿De dónde saca los 8.33 metros? Ah, ok. Es 2/3 de la altura total del edificio. Ah, ok. Son 12.5 metros. 12.15. Antes yo me equivoqué, fue un error de dedo. Profe, y otra pregunta, ¿la profundidad de desplante no era de 2.7? Tienes razón. Es 2.15 y es 2.7. Tienes razón. Entonces son los momentos de volteo. ¿Okay? Sí, tienes razón. Gracias. Entonces tiene que ser, bueno, la altura del centro de masa es a 2/3 de la altura total, más la profundidad de desplante que estamos considerando. Entonces, estos serían nuestros momentos de volteo y el cortante basal. Bueno, el cortante basal no se modifica, lo único que cambia es el momento de volteo, ya con el dato corregido que me comentan. Mejor lo pego como imagen porque así es complicado. Entonces, esos son los momentos de volteo y no hay ninguna otra duda. Okay. Entonces, tenemos nuestra zapata. Vamos a ver cómo están apareciendo estos momentos de volteo en nuestra zapata. Tenemos lo que sería una planta. Este sería X, este sería nuestra dirección en Y. El momento de volteo en Y, este de acá, y tiene una magnitud de, vamos a poner el momento de volteo en Y. Este sería el momento de volteo en X. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero cómo se calculan las presiones. Ahí hemos visto que, estoy pensando si delta QX era igual a delta QX. Es las presiones que se ejercen sobre el eje X. ¿Ok? Entonces, tiene que ser igual al momento de volteo en Y por la distancia en X entre el momento de inercia, pero en Y. Y delta QY corresponde al momento de volteo en X por la distancia en Y entre el momento de inercia sobre X. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda hasta aquí?
Profe, yo tengo un valor diferente en el Q de la Zapata 2, según yo es 29.64. En la descarga vertical. Déjame revisar. Ah, sí, es 29.64. Hasta yo me confundo con mis propios números. Sí. Es 29. Bueno, en ese sería 59.28, ¿no? En el último. ¿Perdón? En ese sería 59.28. Sí, Sí, 59.28. sí, es correcto. Ok. Ya no hay, bueno, todo lo demás está correcto. 2.7, la altura del coeficiente sísmico que habíamos considerado, la descarga y los cortantes basales. Bueno, ya tiene que ser conforme la multiplicación. ¿Está correcto lo demás? Ok. Entonces, vean que el delta QX que va a aparecer depende del momento de volteo en Y y el delta QY que tiene que presentarse en la zapata depende del momento en X. ¿Ok? Entonces, sabemos que los momentos de volteo son distintos de un sentido con respecto a otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos relacionar la ampliación de una dirección con respecto a la otra? Pues una podría ser a lo mejor iterando, ¿sí? Tendríamos que calcular el incremento de presiones que se va a generar en X, en Y, para las diferentes combinaciones, y con eso ver cuál es el ancho requerido. Pero también podemos hacer una relación de momentos de volteo en una dirección con respecto a la otra. Vamos a ponerle que este es el ancho B y este el lado L. ¿Okay? Entonces, el incremento que se genera sobre, bueno, vamos a anotarlo de una vez aquí. Lo vamos a dejar en términos de L y de B. Delta QX es igual al momento de volteo en Y por la distancia en X. ¿Cómo lo podríamos calcular aquí? Sería igual a un medio de B, ¿no? Un medio de B entre el momento de inercia en Y. ¿Cómo calculamos el momento de inercia? Es lo que gira sobre el eje Y. Entonces tendrá que ser igual a L por B cúbica entre 2. ¿Sí es correcto? Profesor, perdón que le interrumpa. No, Es no. que, bueno, no sé, solo quería preguntarle porque no sé si a lo mejor me equivoqué en algo al programarlo en el Excel, pero es que me salen otros momentos. Sí, a mí también. ¿Los cortantes basales también? Esos sí van más o menos del orden. Ah, no, menos el último. El último. A ver, voy en... Ah, no es cierto, esos sí también, perdón. Los ¿Cortante basal cortantes. también? Ujú. Ok, el momento de volteo es en X tiene que ser el cortante basal más la altura del centro de masa más la profundidad de desplante. Profe, ahí no está tomando el cortante de Y, Ajá. A ver. pero A ver, vamos a desglosarlo. Recuerden que, imagínense que tenemos aquí, lo voy a dibujar de nuevo, conforme a lo que vimos. A lo mejor lo tienen intercalado, ¿no? bueno, sí me salen otros valores.
Ok, vamos a revisarlo primero en la hoja de Excel y ahorita lo explicamos. Bueno, lo explicamos aquí. El momento de volteo es el cortante basal por la altura. Entonces, la altura tiene que ser la profundidad de desplante más la altura del centro de masa. ¿Sí? Y eso aplica para todos los demás. Y ahora el momento de volteo en Y corresponde al cortante basal en X más la altura al centro de masa más la profundidad de desplante. Y aplica lo mismo para todas las demás profundidades. ¿No hay duda con respecto a esto? Ah, ya, creo que, bueno, sí me equivoqué consideré en X, pues igual el cortante en X. O sea, todo lo de X lo pone como... Ah, ok. como- Sí, ahorita lo explico para que los que no lo han visualizado lo entiendan. Gracias. Entonces, recuerden que habíamos visto que para el momento de volteo tendremos que considerar la profundidad de desplante de la zapata, considerando que el momento de volteo que se presenta en la estructura llega en la superficie. Sin embargo, nosotros requerimos saber cuál es el momento de volteo que llega en la base de la zapata. Entonces, por eso es que tendríamos que calcular el cortante basal más por la profundidad de desplante más el momento de volteo de la estructura. ¿Sí? Entonces, el momento de volteo total corresponde a todo esto. ¿Cómo calculamos el momento de volteo de la estructura? Va a 2/3 de la altura total por el cortante basal. Entonces, simplificando los términos, queda igual el cortante basal por 2/3 de la altura más la profundidad del desplante. ¿Ok? Pero recuerden que no es lo mismo que aparezca el momento de volteo, el cortante basal en X y el cortante basal en Y. Son completamente diferentes y además hay que ver sobre qué está aplicándose ese cortante basal y sobre qué eje está provocando un momento. Tenemos nuestro eje Y nuestro eje X. ¿Okay? El cortante basal en X está sobre el sentido, más bien sobre el eje X, y el que aparece en Y va completamente sobre el eje Y. ¿Okay? Pero el cortante basal en Y, ¿sobre qué eje está rotando? Vean que el cortante basal en Y realmente está provocando un momento de volteo en X. ¿Sí? Y el cortante basal en X lo que está provocando es un momento de volteo en Y. ¿Sí? Por eso es que se cruzan el cortante basal en X y el cortante basal en Y. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok. Entonces, chequen esta parte, si hay algún error. ¿Alguien más había dicho que tenían datos diferentes? Sí, profe, pero ya vi mi error. Gracias. Ok. Entonces, nos hemos quedado aquí. Para calcular la presión que se generaba sobre el eje X, involucra el momento de volteo en Y. Vean que es exactamente lo mismo. Está apareciendo un cortante basal en X que nos va a provocar un incremento de presiones en X, pero se provoca un momento de volteo sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, por eso involucramos el momento de volteo en Y por la distancia en X. La distancia en X es el punto de mayor esfuerzo, que es igual a 1/2 de B, sobre la inercia sobre el eje que vamos a calcularlo. En este caso, está rotando sobre el eje Y. Entonces tendríamos que calcular la inercia sobre el eje Y. ¿Sí?
Recuerden que la inercia es la oposición al giro. ¿Qué tanta oposición va a poner el cuerpo ante la presencia del momento? Entonces, digamos, esta es una fórmula muy ocupada, principalmente para secciones cuadradas o rectangulares, que es B por H cúbica entre 12. El elemento que va al cubo, es el que tiende a rotar, ¿sí? Entonces tenemos sobre el eje y va a girar en ese sentido. Entonces el eje, más bien la longitud que tendría que ir al cubo es B, ¿sí? Y L digamos, a la primera potencia. Entonces la inercia en Y es igual a L por B cúbica entre 12. Ahora la inercia en X tendrá que ser ahora sobre la rotación en el sentido X. Sería B por L cúbica entre 12. ¿No hay ninguna duda aquí? Entonces vamos a simplificarlo aún más. Delta QX es igual al momento de volteo en Y por un medio de B entre la inercia en Y, que será igual a L por B cúbica entre 12. Entonces vamos a simplificarlo. Aquí se va hasta B. Queda un cuadrado aquí. Y aquí sería igual a 6 veces el momento de volteo en Y entre L por B cuadrados. Sí, ok. Sí, está bien. ¿No hay ninguna duda? Ahora vamos a aplicarlo sobre delta QY. Será igual al momento de volteo en X por un medio de L entre B por L al cubo entre 2. Entonces eso resulta 6 veces el momento de volteo en Y entre E por L cuadrado. ¿Ok? ¿Dudas? Estas ecuaciones, como lo estoy presentando, aparece en muchos libros de mecánica de suelos, por ejemplo, en el DAS, en el Volt también viene esta ecuación, en lugar de este de aquí, que realmente se dan cuenta que es lo mismo. Lo único que es simplificar un poco más los términos, pero como lo vimos al inicio, de esta manera. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, veamos, hay que ver los incrementos, cómo se relacionan de un punto con respecto a otro. Tenemos el momento de volteo en y el momento de volteo en X. Vemos que el momento de volteo en Y está involucrado perfectamente sobre X y el momento de volteo en X es aplicable sobre el sentido Y. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué relación tienen esos momentos de volteo. El momento de volteo en X entre el momento de volteo en Y. Tendrá que ser igual a, el cortante, el momento de volteo en X tiene que ser AL entre P. ¿Sí? El momento de volteo en X tiene afectación sobre L y el momento de volteo en Y tiene afectación sobre B. Entonces, vamos a ver primero cuál es el momento de volteo en X y el momento de volteo en Y. Bueno, ¿ya lo copiaron?
Ya casi. Ok, si quieren mejor me espero tantito, lo que lo copien. Me dicen cuando lo hayan copiado. Ya. ¿Alguien más falta? Ya, profe. Ok. Entonces, vean cómo se, digamos, va relacionado uno con respecto al otro. Entonces, el momento de volteo en X sería 24.8 y el momento de volteo en Y será igual a 23.5. ¿Ok? Entonces, hay que... ¿Cuánto les da? A lo mejor déjenme borrarlo para que no se confunda que es L o B. Primero hay que ver qué es la relación de esto. El momento de volteo en X y el momento de volteo en Y será igual a 24.8 y 23.5. 1.055. 1.055. Vamos a dejar a 1.06. ¿Sí? No, de hecho, ni siquiera tiene unidades. Esa dimensión. ¿Hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, con base en esto, vean que nosotros podemos proponer un valor de B, perdón, sí, un valor de B que requiramos. Por ejemplo, ya teníamos un estimado de la geometría, que es 1, 1,4 y 2 metros. Voy a cambiar de página. ¿Ya lo copiaron eso? Ya. Ya. Por descargas verticales ya teníamos una aproximación en cuanto a las geometrías que tendríamos que requerir. Permítanme. De una vez agrego otras diapositivas para que no nos tengamos que salir. Por descarga vertical teníamos una sección B metros de la zapata 1 de 1 metro, la zapata 2 que era 1.4 metros y la zapata 3 era igual a 2 metros. Si no, 2 metros. Y tenemos una relación entre el momento de volteo en X con respecto al momento de volteo en Y igual a 1.06. Y hemos dicho que el momento de volteo en X y el momento de volteo en Y va afectado directamente sobre L entre B. Entonces, L para este caso tendrá que ser igual a 1.06 porque corresponde a B. No solamente para este caso, hay que verificar las condiciones del momento de volteo de un punto con respecto a otro. ¿Dudas aquí? Entonces, vamos a calcular L en metros.
¿cuánto les daría? Aquí sería 1.06, que realmente lo podemos redondear a 1.1 metros. El siguiente sería 1.4 por 1.06, ¿cuánto les da? 1.484. ¿Cuánto, perdón? 1.484. 148, lo redondeamos a 1.5. El siguiente sería 2 por 1.06, serían 2.12. 12. Y no podemos dejar, bueno, dejarlo a 2.15 no es tan común. Vamos a dejarlo mejor a 2.20. Entonces, esa es la forma en la que podríamos diseñar ya las zapatas donde corresponderían rectangulares. ¿No hay ninguna duda, Sofía? ¿No? O sea, ya ese valor ya es para tanto para vertical como para por volteo. Ujú, exactamente. Al final, eso es a lo que ahorita quería llegar. La forma en la que dimensionamos la zapata vertical solamente fue considerando que se descargaba completamente en el centro, o más bien teníamos una zapata central donde tendríamos nuestro dado, tenemos nuestra losa, zapata, y recibe la descarga vertical. Ujú. Al final lo que nosotros requerimos para que por capacidad de carga nos cumpla es tener un área de desplante mínima. ¿Sí? Esa área de desplante mínima la calculamos como el área requerida, que era igual a la descarga vertical entre la capacidad de carga admisible. Bueno, aquí voy a omitir la parte del peso de la cimentación, que también es importante. Pero con esto calculamos el área requerida, que al final era igual a B, era igual a L, era igual a la raíz del área requerida. ¿Sí? Digamos, considerando una zapata cuadrada. Ahora vemos que los momentos de volteo que se presentarían por una carga accidental, pues nos están provocando movimientos diferentes en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer es proponer una zapata rectangular. Digamos, en este caso no se aprecia tanto porque la diferencia entre los momentos de volteo no es significativa. Sin embargo, va a haber muchos puntos donde sí es importante, principalmente si tiene alguna saliente o en alguna zona el edificio está ocupado de cierta manera, del otro lado no, o tiene algún tipo de cisterna, de tinacos, en fin. Entonces eso nos provocaría momentos de volteo diferentes en ambos sentidos, que a lo mejor ahí sí podría ser muy importante el considerar una zapata rectangular en lugar de una cuadrada. ¿Dudas? ¿No? Entonces, bueno, a lo que concluimos es de que podríamos cambiar las secciones, ¿sí? Pero hay algo que la vez pasada una de sus compañeras lo comentó, y era, ¿qué pasaba si nuestra zapata, por ejemplo, la que estamos considerando de colindancia, tiene esta configuración? Recuerden que tenemos una descarga vertical. ¿Qué está pasando con esa zapata en particular? Pues está, bueno, como le había dicho, está como generando cargas de excentricidad, podría decir. Exactamente. Tenemos nuestro centro de línea
de la zapata y tenemos una excentricidad. ¿Sí? Entonces, de manera permanente, ya tenemos un momento de volteo. ¿Sí? Adicional al momento de volteo que tendríamos por sistema. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que limitar mucho la parte de las zapatas de colindancia. No podemos decir, quiero una zapata de colindancia de 3 metros por 3 metros. Ah, pues sí, la construimos, pero fíjate que al ser de 3 metros, la excentricidad es mayor. Entonces, a lo mejor se va a generar un incremento de presiones así. Que a lo mejor no lo consideraste y hasta rebasa tu capacidad de carga admisible. ¿No? Hay que tener en cuenta esa parte de las zapatas de colindancia. Que la excentricidad sea mínima. ¿Todos? ¿No? Ahora, para simplificarlo un poco más, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde imagínense que tenemos nuestra zapata, pero no vamos a dibujarla estoy pensando. Mejor vamos a hacerlo solamente en un sentido. Ya después le metemos los dos sentidos. Imagínense que tenemos una zapata de colindancia, pero central. ¿Sí? Entonces sería más o menos de este tipo. Solamente tiene excentricidad en uno de los lados, no en ambos. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando ustedes diseñen una zapata de colindancia, hay que tener en cuenta también esta parte de aquí. De que las presiones, aquí le voy a poner delta QX, sabiendo que este es B, y este es L, no se provocan tensiones en una condición estática. ¿Sí? Más adicional lo de la parte de dinámica, pero hay que tener en cuenta por lo menos desde un inicio que para cargas permanentes no se provoque tensiones o pérdida de contacto en la zapata. Si no, ¿para qué metes una zapata de, no sé, de 4 metros si al final se generan tensiones desde la mitad? ¿No? Esta parte ya no está trabajando. No sé si me explico. Sí, lo del área efectiva, ¿no? Que platicaba. Exactamente. No hay que cuidar que no, esa excentricidad no sea tal que nos provoque tensiones en la zapata o más bien pérdida de contacto. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Cómo podrían saber qué tanto me puedo provocar esa excentricidad? ¿Recuerdan cómo se calcula delta QX? Es igual al momento de volteo en Y por la distancia, bueno, por B, por no. 6 veces el momento de volteo en Y entre B por L. ¿Ok? ¿Y ustedes cómo podrían definir un momento de volteo? Al final es una fuerza por una distancia. Pero ante carga estática, lo que está provocando sería una descarga por una excentricidad. Q por E.
¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? ¿Y cómo podremos calcular esta E? Si tenemos nuestra zapata de colindancia, a tal distancia vamos a hacerlo, digamos, un poquito más práctico. Vamos a decir que la excentricidad será igual a 1/2 de B. ¿Sí? Entonces vamos a sustituirlo aquí. Delta QX será igual a 6 por 1/2 de B entre B cuadrada por L. Entonces será igual a... Me falta una descarga. Sería 3 veces la descarga por B entre B cuadrada por L. Entonces será igual a 3 veces U entre B por L. ¿Sí? ¿Dudas aquí? ¿No hay dudas? Esa excentricidad que dice 1/2 de B, en realidad sería un poco menos. Pero Sí. toma esa por practicidad y por seguridad. Sí, no, realmente se tiene que considerar la parte central, pero ahorita lo trataba de simplificar un poco más, pero al final creo que nos puede crear ahí un conflicto después. Entonces, digamos, por practicidad lo pueden hacer así, pero realmente la excentricidad se va a colocar, más bien, sí, la excentricidad tendrá que ser en el centro del dado. Si por ejemplo tenemos un dado de 50 por 50, tendrá que ser a 25 centímetros. Entonces sería 1/2 de B menos 25 centímetros. Entonces, Sí, gracias. ¿sí? Ahora, pero ¿sobre qué lo tendríamos que comparar para decir qué tanto tiene que valer B y qué tanto puede valer L? ¿Podría ser sobre un punto crítico de los que sacamos en los puntos, en los extremos? O sea, que no sobrepase esa carga. Exactamente. Muy bien. Recuerden que tenemos una condición en una zapata normal. Vamos a simplificarlo así. Tenemos la descarga vertical. Entonces, eso nos provoca que la reacción del suelo, como lo estamos trabajando, es uniforme, ¿no? Y aquí sería una descarga Q, que es la presión de contacto. Q es igual a la descarga vertical entre el área. Y si aparece un momento de volteo, nos está provocando una cierta excentricidad. Estoy separando las cargas. Este sería la descarga vertical y por el volteo se provoca esto así. ¿Sí? Recuerdan la fórmula de la escuadrilla. En algunas secciones se provocan presiones, un incremento de presión y en el otro lado un alivio de presión. ¿Sí?
Entonces, al final, si sumamos las descargas, lo que tendríamos sería algo más o menos así. ¿Sí? Entonces, vean que este sería un delta QX y aquí también sería un delta QX, solo que en ambos sentidos. ¿Sí? Y queremos que no haya presencia de tensiones o pérdida de contacto. Entonces, ¿cuál sería el valor mínimo que tendrá que tener este punto? Exactamente, 0. ¿Sí? Entonces, vean que se tendrá que igualar. Q tiene que ser igual a delta QX. O, mejor dicho, Q menos delta QX tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sí. Entonces, tenemos esta ecuación. Q menos delta QX tiene que ser igual a 0. Entonces, delta QX es igual a 3 veces Q entre BL. Igual a 3 veces Q entre B por L. Q, la presión de contacto, será igual a la descarga vertical entre el área. Al final sería descarga vertical entre B por L. ¿Sí? Entonces vean que se está simplificando cada vez un poco más. Decimos que Q es igual al incremento de presiones en X, tendrá que ser igual a la descarga entre B por L, igual a 3 veces la descarga entre por L, pero al final se va. Y ya no quería. Mejor vamos a trabajarlo con valores numéricos, sabiendo ya estas expresiones. Si no, se nos va a quedar muy complicado. La presión de contacto Q que tenemos, ¿cuánto es? De la zapata 1. No, de hecho, este tipo de zapatas sería para la zapata 2. Regreso aquí al plano y lo que les comentaba está aquí. La zapata 2 es como la que estamos trabajando ahorita. El dado se encuentra en la orilla y la losa en la parte central. ¿Sí? Digamos que la zapata 3 no tendría ningún problema, pero la zapata 2 nos crearía nada más una excentricidad de la. ¿Sí? Entonces, vamos a ocupar el ejemplo de la zapata 2 y la descarga vertical de la zapata 2 es 29.64. No, tendrá que ser la descarga vertical 34.32.
la 39. 34.32. Ok. 34.32 entre el área. Habíamos dicho que era una zapata de 1.4 por 1.4. Al final cambiamos las presiones, que sería de 1.4 por 1.5. Unos 5. 1.4 por 1.5. ¿Cuánto les da? 16.34. 16.34. Ok. Toneladas sobre metro cuadrado. Vamos a calcular el momento de volteo que se está generando en la zapata. Falta considerar aquí el peso de la cimentación. Hemos dicho que eran 4 toneladas. Entonces serían 20.34. ¿Sí? ¿No hay dudas aquí? Entonces, delta QX corresponde a la excentricidad que se está generando en la zapata. La descarga vertical sobre nuestra zapata que lo hemos simplificado un poco más a, bueno, primero el momento de volteo. La descarga vertical por la excentricidad. El momento de volteo será igual a 34.32 por la excentricidad que lo trabajamos un medio de B. ¿Cuánto les da? Sería 34.32 por 0.5 de 1.4. $25.74. 25 punto ¿qué? Perdón, profe, es 24.024. Ok. Cero, dos. Es en tonelada por metro. Ok. Entonces, ahora sí, el delta QX. Bueno, primero vamos a calcular la inercia en B. Para no calcular la inercia, vamos a dejar 6 es el momento de volteo entre B cuadrado. Entonces sería 6 por 2402 entre B cuadrada, que sería 1.4 al cuadrado, por 1.5. ¿Cuánto es? Me da de 49.02. 4902 toneladas sobre metro cuadrado. Vean que aquí ya nos está cumpliendo esta igualdad que queríamos. ¿Qué tendríamos que hacer o qué podríamos hacer? La forma de disminuir que
es que la forma de disminuir esa excentricidad sería aumentando la inercia. ¿Están de acuerdo? La forma de que hacer que delta QX baje sería aumentando el denominador. ¿Sí? La manera más fácil de aumentar el denominador sería aumentando B. Pero ¿qué pasa si aumentamos B? La excentricidad se va a hacer más grande también, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso la parte de las zapatas colindantes se limita bastante. Porque generamos una excentricidad permanente que nos puede crear asentamientos diferenciales. Adicionalmente que si aumentamos, decidimos ampliar la sección, está ampliando también el momento de volteo que se está generando de manera estática. ¿Sí? Entonces, la forma de calcular el ancho, más bien, de disminuir esa excentricidad, pues sería aumentando L. Pero si aumentamos L, pues realmente no ganamos tanta inercia. Pero, digamos, sería la forma más conveniente para no aumentar la excentricidad. ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos a proponer un nuevo valor de N. ¿Les parece bien? ¿Qué número les gusta? Tendría que ser aproximadamente el doble. Entonces, si L es igual a 3 metros, la presión de contacto que tenemos sería de 34.32, 1.4 por 3 metros, más las 4 toneladas de la cimentación. ¿Cuánto es? $12.17. Será igual a el momento de volteo, pues no va a cambiar. El ancho B que tenemos lo podemos reducir igual. Vamos a dejarlo así y ahorita reducimos mejor. Entonces será igual a 2402 entre igual a 1.4. Entonces sería 2402 entre 6 entre 4 al cuadrado por 1.5. No, 3 metros. ¿Cuánto es? $24.51. 24.51. ¿Sí? Vean que ya no está cumpliendo. A lo mejor si hubiéramos dejado esta misma presión de contacto, hubiéramos estado más cerca de ese objetivo. ¿Sí? Entonces lo que podremos hacer es dejar el área de contacto estática, es decir, que quede de 1.4 por 1.5, ¿cuánto es? 2.1 metros. Punto 1. Sí. Ok. Y haciendo que B por L es igual a 2.1. Lo que vamos a cambiar sería igual a B. Entonces, haciendo la más chica.
0.1 entre L. Si reducimos, más bien tenemos que dejarlo aquí. Vamos a cambiar B y dejamos L en términos de B. L es igual a 2.1 entre B. ¿Ok? Entonces, si B la reducimos, es decir, que vamos a suponer que sería una zapata de 0.7 metros de ancho, L, ¿cuánto tendría que ser? 3. 3 metros. ¿Ok? Vean que ya no estamos cambiando la presión de contacto, mantenemos la misma, y lo que estamos reduciendo también es la excentricidad. Entonces, el momento de volteo será igual a 34.32 por un medio del ancho B, que sería 0.7. 12.01. Sí. Entonces, delta QX es igual a 6 veces el momento de volteo entre B cuadrada por L. Entonces, 6 por 12.01 entre 0.7 al cuadrado por 3 metros. $49.02. ¿Sí? Vean que es complicado, principalmente porque tenemos una descarga, pues no es tan grande, de hecho, 34.32 no es una carga tan grande, sin embargo, nos está generando un momento de volteo muy grande y que a la vez también nos cambia la inercia, ¿sí? Y podríamos estarle cambiando la parte de las presiones hasta llegar a una geometría idónea, ¿sí? La manera más sana sería cambiando el ancho B. ¿Dudas? ¿No? Otra cosa. Al cambiar la sección, hacerla un poco más angosta para reducir esa excentricidad y hacerla más amplia con el lado L, ¿qué está pasando en planta con nuestra cimentación? Teníamos una condición más o menos así. ¿Sí? En este sentido, ¿sí? De este lado, en este sentido, y esto. Al cambiar la geometría por la excentricidad que está generando, estamos teniendo zapatas cada vez más angostas y más largas, más esbeltas. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la parte de la elección de una zapata corrida, podríamos verlo con la relación del área de la zapata entre el área de la estructura, y si era mayor o igual que el 15%, podríamos optar por una zapata sí, del 30 al 50%.
el 30%, 50%, podríamos optar por zapatas corridas. ¿Sí? Sin embargo, aunque en nuestro ejemplo teníamos una relación de áreas del 10% aproximadamente, vimos que el espacio entre zapatas no era tanto como para, más bien por practicidad constructiva, era más conveniente hacer las zapatas corridas. Ahora dijimos, no, pues prefiero hacer cortes verticales y no me importa si, más bien, y con eso ya me evito esta parte de la excavación. Ah, pues sí te lo evitas, pero hay que revisar la excentricidad que tenemos estáticamente. Al revisar la excentricidad estática que presenta la zapata, estamos viendo que se requieren zapatas muy largas, ¿sí? Entonces, al final, lo más conveniente tendrá que ser optar por zapatas corridas. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ok. Digamos, con esto que vimos, ¿hay alguna duda respecto al cambio de secciones? ¿Cuánto tendrían que ser? Y hay que considerar la parte del momento de vertical estático. Eso es muy importante. En las zapatas de colindancia hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otra forma de la que dicen que para que no se genere excentricidad es poner un escarpio. El escarpio nos ayuda a distribuir las cargas de la zapata. Esa también podría ser una opción. No optar por una zapata plana, sino ponerle un escarpio. El escarpio es como una médula, por así decirlo. ¿Sí? Es de concreto completamente. Pero constructivamente es, digamos, es un tanto complicado darle y mantener esa forma, principalmente durante el programa. Entonces, por eso comúnmente se ocupan zapatas planas. ¿Dudas? ¿No? Profesor, Sí. entonces, para sacar las medidas idóneas, como dice, tendríamos que ir iterando B hasta que Q sea igual a delta QX y esa geometría sería para capacidad de carga y esta de volteo. No, de hecho solamente sería para condición estática. Es decir, que tengo mi zapata y permanentemente tengo esta descarga, esta excentricidad. Más aparte el momento de volteo que se genera por sismo. Que vean que si así nos cuesta trabajo mantener que no se provoque más bien que el contacto y la pérdida de contacto no se rebase, pues si le agregamos el momento de volteo, pues incrementa bastante más las presiones, el incremento de presiones. Esto solamente sería revisión por carga estática. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces solo sería, digo, las cargas que teníamos accidental, ¿no? Uh-huh. Y ya después vendría el momento del sismo. Sí. Ok. Si quieren la próxima clase lo revisamos esta misma zapata, ya ver cuáles son las secciones que nos resultan de óptimas, sin importar las colindancias, simplemente para que ustedes lo tengan de referencia. O sea, no voy a considerar que si choca con otra zapata o no. Digamos, al final, con lo que les acabo de comentar, vemos que es más fácil hacer por zapatas corridas. Pero la próxima clase hacemos el ejemplo, si considerando solamente esta misma zapata con esta descarga vertical y y considerando el momento de volteo. A ver qué nos resulta. ¿Sí? ¿Dudas?
Ok, entonces me parece que ya se habilitó su examen semanal. Les había comentado que es de deformaciones.